Muy bien, 10 de la mañana con 3 minutos. Al inicio de nuestro programa informábamos a nuestros auditores y auditoras que tendríamos visitas y está con nosotros la doctora Damaris Eichmann. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está usted? Hola Luis, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias Bienvenida nuevamente al por... Conquistador Sí, nuevamente. muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto estar acá contigo. Bueno, hoy día vamos a conversar de un tema que es tremendamente importante, sobre todo para quienes todavía no toman la decisión por muchas razones, ¿ah? A veces porque el miedo, el temor, no, es que, bueno, vamos a hablar acerca de la sedación inhalatoria con óxido nitroso en odontología. La doctora Eichelman viene de Espacio Odontológico Signature, hemos tenido a sus colegas también acá. Hemos conversado ampliamente. ¿Cómo ha sido el feedback también de los auditores y auditoras del Ujú. Conquistador respecto de Signature? Luis, bueno, como te decía, agradecerte este espacio que nos das en tu programa, porque la verdad que nos hemos dado cuenta que efectivamente tu audiencia es muy amplia, porque muchos nos comentan que nos han escuchado las distintas entrevistas de todos los colegas y han llegado muchos pacientes a la clínica precisamente porque escucharon alguna entrevista, porque se interesaron en algún tema en específico o porque quieren resolver algunas dudas que tienen. Así que no, la verdad que la recepción ha sido muy, muy positiva por parte de tu audiencia. Así que muchísimas gracias. La doctora Damaris Eichmann es odontopediatra, ¿verdad? Así es, sí. ¿Cómo ha sido la experiencia también? Usted me comentaba fuera de micrófono que tuvo la visita de unos padres de familia con un bebé o una Ujú. bebé de meses, ¿no? Sí, así es, de 11 meses, que me decían, doctora, la escuchamos mientras íbamos en el auto, escuchamos su entrevista y nos hizo tanto sentido todo lo que decía, porque era lo mismo que nosotros estábamos viviendo con nuestra hija, eran las mismas dudas que teníamos, así que eso nos motivó a pedir una horita con usted y traerla a control, que es la idea, digamos, que ojalá las primeras experiencias odontológicas sean a temprana edad con un odontopediatra y de ahí tener experiencias mucho más positivas a futuro ya como adultos. Y además la ocupación por parte de ambos, del papá y la mamá. Así es, sí, y eso es súper positivo, es muy importante porque van ambos, están súper preocupados. Antiguamente era muy común encontrarse que iban las mamás con los niños al Solamente. dentista, pero hoy día también están muy involucrados los papás y que están muy involucrados en todos los temas relacionados con sus hijos, así que eso también es muy positivo. Y además la importancia desde pequeñitos, ¿no? Así es, De claro, asistir a la de poder evaluación, en fin. resolver las dudas, de dar algunas recomendaciones que sin duda van a significar una mucho mejor disposición a la atención odontológica también a futuro y no tener todos estos miedos con los que muchos pacientes adultos tienen hoy Uy, no día, me diga. con experiencias un poco traumáticas o no muy buenas y que muchas veces generan que efectivamente se vayan posponiendo los tratamientos odontológicos. Porque el solo pensar en ir al dentista o el solo pensar en sentarse en el sillón odontológico a veces genera una ansiedad y un temor muy, muy grande. Así que por eso es que vamos a hablar de este tema que ya lo mencionaste, que es tan importante y que tiene mucha relación con este tema de la ansiedad y el temor al dentista. Correcto. Y el tema también sobre el origen del óxido nitroso. Ujú. Bueno, vamos a hablar de esta herramienta con la que contamos en Signature, que es la sedación inhalatoria con óxido nitroso. Y la verdad que yo siempre me gusta partir un poco contando algo de la historia del óxido nitroso, porque muchos pacientes me preguntan si esto es algo muy nuevo, es algo muy novedoso, porque no lo han escuchado nunca antes. Y yo les digo que no, que lamento decepcionarlos, pero la verdad que no es algo tan nuevo. De hecho, el óxido nitroso se descubrió allá por el siglo XVIII, a fines del Mm. siglo XVIII. Lo que pasa es que no fue muy utilizado, no tuvo los efectos esperados en un comienzo porque se desconocía mucho al respecto de su utilización, de las dosis apropiadas y de la técnica propiamente tal. Entonces estuvo en desuso mucho tiempo. Se utilizó en algún momento como una droga social, para los eventos sociales, se utilizaba mucho en los circos. Recuerda que también al óxido nitroso se le llama el gas de la risa. Entonces fue por mucho tiempo utilizado como droga social, hasta que de verdad ya se empezó a investigar mucho más al respecto, se vieron todos los efectos positivos que tiene este gas y ya se empezó a utilizar de manera mucho más continua, sobre todo en el área médica y odontológica, por supuesto. Usted es la encargada del área de sedación, ¿verdad? De Signature. Así es, sí, porque mira, si bien es cierto, tú mencionabas, yo soy odontopediatra y muchos pacientes piensan que esta sedación se utiliza solo en pacientes pediátricos, la verdad que no, esto es transversal a la odontología, se puede utilizar prácticamente en todas las especialidades odontológicas, en todos los tratamientos odontológicos, así es
que yo en el equipo de Signature soy la encargada del área de sedación. ¿Y por qué? Porque esto requiere además una capacitación especial, requiere una formación y una certificación especial para poder administrar el óxido nitroso. Así es que yo lo utilizo tanto en mis pacientes pediátricos, pero también en pacientes adultos que requieren otro tipo de procedimiento. Respecto de las técnicas o de la técnica que se utiliza con este óxido nitroso. Con el óxido nitroso. La verdad que, mira, a ver, antes de hablar de la técnica, Luis, me gustaría un poco contar cuál es el objetivo de la utilización del óxido nitroso, para qué lo utilizamos y todo. La verdad que, como te decía anteriormente, muchos pacientes le tienen de verdad mucho miedo al dentista, les genera una ansiedad enorme esto de llegar a la consulta odontológica. Muchos pacientes incluso tienen fobias a situaciones específicas. Hay pacientes que definitivamente le tienen, por ejemplo, fobia a las agujas, fobia a la técnica anestésica. Entonces, la verdad que ellos han, como te decía, pospuesto muchas veces muchos tratamientos por este temor. Han utilizado también a veces otras formas de sedación, que las más comunes son, por ejemplo, las benzodiazepinas, pero que tienen también muchas contraindicaciones y muchos efectos a veces no deseados. En cambio, la técnica de óxido nitroso es una técnica que se utiliza principalmente para disminuir los niveles de ansiedad de los pacientes, para generar una sensación de bienestar, una sensación de confort y una sensación de tranquilidad que obviamente va a hacer que el tratamiento odontológico sea realizado de la mejor forma, tanto para el paciente como también para el profesional. Correcto. Lo que hace también es aumentar el nivel y el umbral del dolor, por lo tanto la percepción del dolor, que también tiene un componente emocional importante, también se modifica, por lo tanto los pacientes sienten menos dolor. Hay pacientes que también tienen un reflejo nauseoso muy marcado, es decir, que uno va apenas introduciendo el espejo para hacer un examen simple y eso les genera una sensación de náuseas importante, por lo tanto pensar en procedimientos odontológicos más complejos es muy difícil. En cambio, el óxido nitroso también disminuye muchísimo la sensación de náuseas, por lo tanto el procedimiento puede llevarse a cabo de la mejor forma. Esas son básicamente las indicaciones del óxido nitroso. ¿Hay contraindicaciones? Sí, también hay contraindicaciones y ahí podemos hablar de contraindicaciones absolutas y algunas contraindicaciones también un poco más relativas que se pueden manejar. Las contraindicaciones absolutas son, por ejemplo, enfermedades respiratorias crónicas severas, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema pulmonar, la fibrosis quística. En esos casos, la utilización de óxido nitroso está contraindicada. También está contraindicada en personas que han tenido operaciones oculares o al oído medio recientes. En esos casos hay que esperar un tiempo para la utilización de óxido nitroso. También en pacientes que tienen déficit grave de vitamina B12. También está contraindicado en esos pacientes hasta que ya no se regulen los niveles de vitamina B12. Y también en pacientes con alguna condición psiquiátrica no controlada o no manejada. La verdad que en esos pacientes se contraindica absolutamente. Y las contraindicaciones relativas son, por ejemplo, en algunos casos de pacientes que están obstruidos, pero parcialmente o temporalmente de la nariz, porque ya vamos a hablar de la técnica, pero esto es una sedación inhalatoria, es decir, se inhala a través de la nariz. Por lo tanto, si estamos muy obstruidos, muy congestionados, obviamente el efecto va a ser menor. Pero eso es algo que se puede manejar y quizás posponer la atención un par de días hasta que el cuadro ya se resuelva. Doctora, ¿qué pasa con las personas que son asmáticas o hipertensos? Oye, súper buena pregunta, Luis, porque es una pregunta muy común que nos hacen. Doctora, pero yo creo que a lo mejor yo tengo hipertensión, a lo mejor no puedo. Y la verdad que no, todo lo contrario. Más que contraindicado, está súper indicado en estos pacientes, porque muchas veces la misma ansiedad que genera la visita al dentista es lo que puede desencadenar una crisis hipertensiva o puede desencadenar un broncoespasmo y generar una crisis asmática importante. Por lo tanto, si tenemos un paciente tranquilo, relajado, con un umbral del dolor mucho más aumentado, la verdad que va a ser un paciente donde todos sus parámetros, ya sea las pulsaciones, la presión arterial, va a estar muy, muy controlada y en condiciones muy normales. Así es que no está contraindicado, todo lo contrario, en esos pacientes se indica aún más la utilización de óxido nitroso. Cuando decimos en Signature Espacio Odontológico, encontrarás el equilibrio perfecto entre un equipo de profesionales de excelencia, especializados y comprometidos con la mejor infraestructura y tecnología de vanguardia, para brindarte una resolución óptima e integral a tus problemas odontológicos con la modalidad de bienestar que siempre soñaste.
¿verdad? Así es, tal cual, qué bien dicho. Bueno, y en este caso vemos, pero un ejemplo patente de todo lo que tú mencionaste, porque vemos que por un lado contamos con la mejor tecnología en esta área, que es la sedación con óxido nitroso, contamos con un equipo de vanguardia, pero que es maravilloso, muy seguro, que además cuenta con una tecnología absolutamente digital, touch, etcétera, que a mí me encanta mi equipo de óxido nitroso, lo encuentro además como un objeto de diseño porque es precioso además. Y tiene la gran ventaja que, como te digo, es muy seguro y muy fácil de utilizar. Pero además, esto nos permite, como dices tú, trabajar en equipo. Sí. Porque como te decía anteriormente, esto no es solo utilizado en pacientes odontopediátricos, sino que trabajamos ahí con todas las especialidades odontológicas y en algunas situaciones hemos logrado resolver problemas odontológicos que de otra forma habrían tenido que ser resueltos en un pabellón con anestesia general, con todo lo que eso involucra. Es decir, anestesia general estamos hablando en un hospital, en una clínica, en un pabellón mayor, con un equipo de anestesiólogos, es decir, con costos mucho más elevados, con los riesgos que también presenta inherentes a la anestesia general. En cambio, hemos podido resolver muchas situaciones, por ejemplo, quirúrgicas con el doctor Juan Pablo Alister, en nuestro pabellón, con sedación con óxido nitroso y con uno de los mejores cirujanos maxilofaciales que tenemos actualmente. También hemos podido resolver situaciones de periodoncia con el doctor Abarca, tratamientos periodontales, en pacientes que antiguamente lo pasaban pésimo en el dentista, me decían, ¿cómo no lo hice antes? Claro. Porque han podido tener su tratamiento periodontal en las mejores condiciones. Tratamientos de endodoncia con la doctora Matus, que también a lo mejor me dicen, no, pero siempre uno relaciona las endodoncias así como con un tratamiento doloroso y todo, para nada, o sea, los pacientes están absolutamente relajados, y también con la doctora Matus, que es ahí, pero seca en lo que hace, utilizando su microscopio y todo. Entonces, de verdad que, como te digo, hemos logrado resolver situaciones trabajando en equipo y con la mejor tecnología disponible actualmente en el mercado. Para quienes están en la sintonía del Conquistador, Signature Espacio Odontológico está en el corazón de la Avenida Alemania, aquí en Temuco, esquina Recreo, en el edificio Paseo de las Artes, oficina 911. Usted puede contactar a los teléfonos 45 2 88 7500 y 45 2 88 7501 para agendar una visita, ¿verdad? Así es. También en nuestro Instagram, Odontología Signature, y en la web odontologiasignature.cl. Escuchemos un tema musical y continuamos conversando. Claro que sí. Muy bien. 10 de la mañana con 19 minutos, 9 grados y 87% humedad del aire. Estamos conversando con la odontopediatra, la doctora Damaris Eichelman. ¿Está bien pronunciado el apellido? Sí, está bien. Es Damaris Eichelman. Eichelman. Sí. Eichelman, ya. Sí, pero está bien, Luis, no te compliques. Bueno, espacio odontológico Signature. Estábamos hablando acerca de la sedación inhalatoria con óxido nitroso en odontología. ¿Cuáles son las ventajas, doctora? Tiene muchas ventajas, la verdad, la sedación con óxido nitroso. Uno es que es un tipo de sedación que se puede adaptar a cada paciente, cosa que no se puede hacer con ningún otro tipo de sedación. Cuando uno se toma una benzodiazepina, por ejemplo, uno se toma una pastilla, pero la cantidad de gramos que uno se toma y el efecto que además eso va a hacer en nuestro cuerpo no se puede manejar. En cambio acá, con el óxido nitroso uno lo va graduando dependiendo de la respuesta del paciente. Uno va viendo cómo está respondiendo el paciente, y por eso que es tan importante mantener al paciente monitoreado con sus signos vitales, ¿cierto? Monitoreado. Los pacientes están siempre con un oxímetro de pulso, donde vamos viendo las pulsaciones, la saturación de oxígeno. También están monitoreados desde el punto de vista de la presión arterial. Entonces ahí vamos viendo los parámetros objetivos para darnos cuenta que ya está haciendo efecto. Y también algunos parámetros subjetivos, porque le vamos preguntando al paciente también qué sensaciones está teniendo. Y hay sensaciones que son clásicas de la sedación con óxido nitroso, como que empiezan a sentir un hormigueo en las piernas o alrededor de la boca, una sensación de liviandad. Entonces, toda esa interacción que vamos teniendo con el paciente que está consciente es lo que nos va diciendo cuándo ya estamos teniendo el efecto máximo, y eso se puede ir regulando y varía de un paciente a otro. Así que esa es una de las grandes ventajas. La otra gran ventaja es la rapidez en su efecto. Es decir, el óxido nitroso empieza a hacer efecto más o menos a los 2 a 3 minutos de utilizado y alcanza su efecto máximo entre los 3 y 5 minutos.
minutos. Y así como también tiene un efecto muy rápido, la recuperación posterior a la utilización de óxido nitroso también es muy rápida y completa a los 5 minutos. Es decir, una vez que el procedimiento odontológico propiamente tal termina, empezamos a disminuir la administración de óxido nitroso hasta llegar a una fase de recuperación donde los pacientes inhalan solamente oxígeno puro y en 3 a 5 minutos el paciente está absolutamente recuperado. Yo siempre digo, no es que queden igual que antes, quedan mejor que antes porque lograron hacer el procedimiento odontológico de la mejor forma. Entonces esa recuperación es completa y eso tiene mucho sentido, sobre todo, por ejemplo, en los pacientes adultos que tienen que después reintegrarse a sus labores habituales, pueden volver a trabajar, pueden manejar, no es necesario que vayan acompañados, como sucede con otros métodos de sedación, por ejemplo, que tienen que ir acompañados con una persona, ¿cierto? No pueden manejar, no pueden incorporarse inmediatamente. Así que esa también es una de las grandes ventajas. Otra de las ventajas, ya te la mencionaba, es que el paciente está consciente en todo minuto. Está despierto, estamos interactuando. Yo le estoy preguntando constantemente cómo se siente, cómo está, etcétera. Muchos de los pacientes sí se quedan dormidos porque están en un estado de relajación tal que le genera, ¿cierto?, esta sensación de sueño, pero no es un efecto directo del óxido nitroso dormirse. El paciente está consciente, despierto e interactuando con el profesional que está a cargo. Otra de las ventajas es que la sedación con óxido nitroso prácticamente no tiene efectos sobre ninguno de los órganos de nuestro cuerpo, por lo tanto no existen o son mínimos los efectos colaterales que puede llegar a tener. Muchas veces estos efectos colaterales que se describen o efectos adversos que se describen, porque en general, déjame decirte que todos los pacientes que hemos atendido, ninguno ha tenido ningún efecto colateral adverso, tienen que ver muchas veces con una sobredosificación del óxido nitroso. Y como te decía, los equipos actuales con los que contamos son tan seguros que impiden que exista una sobredosificación. Entonces, estos efectos colaterales además pueden ser un poco de somnolencia, de náuseas, de una sensación de vómitos, pero como te digo, son muy raros, prácticamente inexistentes. Así que en general es una técnica muy segura, muy fácil de utilizar. Otra de las ventajas que tiene también es que muchos pacientes piensan que tengo que inyectarles algo y no, es una técnica que es absolutamente inhalatoria, es decir, se utiliza una naricera o una mascarilla nasal donde el paciente solamente tiene que respirar, no hay que administrar ningún otro fármaco, no hay que inyectar nada, entonces es una técnica además muy sencilla de utilizar, lo cual tiene muchas ventajas también para los pacientes más chiquititos. Exactamente, eso quería, claro, recalcar, reiterar. Especialmente a los papás, a los padres de familia, que vayan con sus pequeños, con sus hijos, con sus niños, como el caso de esos padres, que ese matrimonio que fue con su guaguita de meses. Es tremendamente importante, está toda la tecnología a disposición de los pacientes y de toda la familia en general. Así es, Luis. Mira, y en ese sentido sí también quiero hacer un alcance, porque a veces también puede existir alguna confusión de que esta técnica está indicada, por ejemplo, para pacientes pequeñitos que son de muy difícil manejo. Esos pacientitos que llegan a la consulta y lloran y no son capaces de sentarse, y no quieren separarse de los papás, y muchos piensan que con esta técnica eso les va a ayudar. Y la verdad que no es tan así. En general, para utilizar la técnica de sedación con óxido nitroso, primero hay un límite de edad, es decir, idealmente pacientes sobre los 4 años, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitamos, como te decía anteriormente, esta interacción con el paciente, que ellos nos vayan diciendo, contando cómo están, qué sienten, cómo se sienten. Entonces, eso antes de los 4 años es un poco difícil de lograr. Entonces, hay un límite de edad que idealmente a partir de los 4 años. Y también requerimos que los pacientes tengan un cierto grado de cooperación, es decir, esta cooperación en lograr sentarse tranquilamente en el sillón, que logren mantener el equipamiento puesto en su nariz, ¿cierto?, para que realmente tengamos el efecto deseado. Entonces también requerimos ahí un grado de cooperación de parte de los pacientes que muchas veces con algunos niños muy pequeñitos no es posible. No es posible, claro. Claro. Pero, y en ese sentido, tal como usted dice, la comunicación con el paciente es en todo momento. Sí, por supuesto. Y sabes tú que, bueno, yo siempre he dicho también, la técnica de sedación con óxido nitroso es una herramienta más, es decir, es un tremendo recurso con el cual contamos, pero también tenemos que utilizar otro tipo de recursos, que también son aquellas técnicas que sobre todo los odontopediatras manejamos muy bien, que son las técnicas de manejo conductual, ¿cierto? Que hay muchas, muy descritas, etcétera, varias técnicas de mostrar los procedimientos, de hablarles, de
de cierta forma, utilizar ciertos tonos de voz. Muchas veces también la música relaja mucho y también ayuda. Siempre le pedimos a los pacientes que nos digan qué música quieren escuchar en el procedimiento. Algunos quieren reggaetón, otros quieren música clásica, porque les genera una sensación de relajo. Entonces, también uno tiene que utilizar todos los recursos que estén a nuestra disposición para lograr este estado de relajación y disminuir la ansiedad de los pacientes. Los olores muchas veces te generan y te evocan sensaciones agradables, entonces también es importante. Así es que, como te digo, es una herramienta más, pero que sin duda nos ayuda muchísimo en, como te decía y vuelvo a repetir, disminuir los niveles de ansiedad, que es el objetivo principal del óxido nitroso. Importantísimo reiterar a nuestros auditores y auditoras para que entreguen el mensaje también a sus familiares, en fin, agendar al 452 88 7500 o bien 452 88 7501. También en nuestro Instagram, Odontología Signature, y en la web odontologiasignature.cl. Además, está ubicado en el corazón de Avenida Alemania, Signature Espacio Odontológico, esquina Recreo en Temuco, en el edificio Paseo de las Artes, oficina 911. Ya reiteramos los teléfonos, 452 88 7500, 452 88 7501. Ha sido muy grato conversar con la doctora Damaris Eichelman. ¿Por ahí sí? Sí. Bueno, y muy, muy grato, y ojalá podamos reencontrarnos pronto, y también con sus colegas, que siempre nos vienen a entregar información precisa, adecuada, y todo lo que significa el espacio odontológico Signature en Temuco para la región y también para pacientes de otras regiones del país. Sí, por supuesto. Nosotros, te lo he mencionado, mis otros colegas, atendemos a pacientes que vienen a veces de muy lejos y vienen a atenderse con nosotros, lo cual nos llena de orgullo. Así es que agradecerte, Luis, nuevamente el espacio que nos brindas en tu programa, en tu radio, porque de verdad es increíble cómo muchos pacientes pueden tener ciertas dudas, ciertas inquietudes, y las han ido resuelto acá con estas entrevistas. Pero lo más importante, como tú dices, dejarlos invitados a que nos visiten en Signature Espacio Odontológico. Ahí tenemos y contamos con profesionales de vasta trayectoria en sus distintas especialidades, por lo tanto vamos a poder dar solución a la gran mayoría de los problemas odontológicos, por lo menos, correcto, de los pacientes, y con un equipo extraordinariamente bueno, con un equipo también de asistentes, desde nuestras recepcionistas, Janina y Esther, que los van a recibir ahí o van a recibir sus llamadas también y van a resolver algunas dudas iniciales. Así es que nada, dejarlos muy, muy invitados a que vayan a vernos, a conocernos, y si en algo pude motivarlos con este tema que hablamos hoy día, sobre todo aquellos pacientes que de verdad han ido posponiendo este tratamiento odontológico por temor, por miedo, por distintas cosas, por esta ansiedad que nos genera muchas veces ir al dentista, bueno, contamos con esta herramienta para poder ayudarlos y hacer que su experiencia odontológica sea mucho más grata. Muy importante agendar con tiempo al 452 88 7500 o 452 88 7501. ¿Y en el caso de una urgencia, doctora? Sí, en el caso de las urgencias, cosa que nos llamen y puedan ir. Siempre va a haber algún colega dispuesto a atenderlo y a resolver el problema de urgencia que tienen. A lo mejor nos van a tener que esperar un minutito, porque puede que estemos ocupados en ese minuto, pero siempre en casos de urgencia van a contar con una atención oportuna y de excelencia en ese lugar. Un saludo cariñoso para todos sus colegas, para las asistentes también, todas las personas que colaboran en Signature Espacio Odontológico de Temuco. Muchas doctora, gracias. Que le vaya muy, pero muy bien. Igual tú, que tengas un excelente día, y nos vemos en una próxima oportunidad. Así será. 10 de la mañana con 27 minutos.